Om Shanti. Om Shanti. Welcome all of you to the Values for Series Bienvenidos todos ustedes Fearlessness. al episodio 68 en For this technical poder glitch, estar whereby libres there del were miedo. audio issues. Ah, disculpas, In the hemos meantime, tenido problemas con el audio. Mientras tanto nos podemos we sentar also celebrate this day y celebrar of spiritual wisdom el día de in la memory of the first sabiduría administrative head, espiritual whom we lovingly used to call Mama. en memoria de la primera administradora de So let's esta entidad, Mama. the presence of such fearless and courageous soul. Vamos a invocar la presencia de Mama, que siempre estaba libre de miedos y llena de coraje. Nikhil bhai, can you unmute? They've already joined from Gyan Sarovar. Nikhil bhai, just keep a track of that. Sure. Bhai. Yeah, because she's asking me to unmute. Yeah, I'm making them co-host now. Yeah, and unmute them also. Yeah, I did. So should I just stop sharing otherwise, just to check it? Yes, you can. Okay, I'll do that. Yes, so Hear us? yeah, we can hear you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. So thank you for joining. So We'll just reorganize our yeah, chairs. sure. Yeah, sure. No problem. So in the meantime, as we are getting ready to listen to our seniors from the Gyan Sarovar, so apologies once again to all of you for this delay around 19-20 minutes. We'll carry it on further till 9:45 India time. So all of you are very well versed with this value of fearlessness, and we are dedicating this episode to Mama, the first administrative head of Brahma Kumaris. All of you know Didi very well, Dr. Nirmala Didi. Thank you so much for joining. And she has been with us on the series for quite a few times. And as we speak, she's currently the joint administrative head of the Brahma Kumaris since 21. She's also serving as the regional director of the Asia Pacific centers of the BKs. And Didi is into knowledge since 1962. She came into Brahma Kumaris since then. And all of us know Sister Suman as well very well. She's basically an
a senior meditation teacher now, and also she's the national coordinator of the education wing of Brahma Kumaris. And I'm sure all the double foreigners know her very well, because when you all travel to Gyan Sarovar, all the classes are coordinated by her. She's also been here since more than 30 years at the Gyan Sarovar campus. And all of you, I'm sure, love this interaction which Suman Didi and Nirmala Didi have. It was a beautiful interaction in the form of question answers, which they do for us. And before I give it on to them, till the things are sorted out from their side, as always, I will read a poem for both of them on the value today of fearlessness. So both the Shiv Shaktis from Gyan Sarovar are indeed very fearless, and they shall guide us today Las dos son, not to become careless. For the las dos thousands of Didi, was lost administradoras de Gyan Sarovar, nos van a guiar el día de hoy y ellos nos van a inspirar a no estar preocupados y a estar siempre contentos. Y esto nos puede ayudar a, hoy podemos ser sensibles en vez de decir cosas sin sentido y sentir que nos podemos quitar, sacudir ese sentimiento de que no valemos la pena. Y vamos a vivir en armonía y vamos a hacer a la mayoría de nuestra vida una vida sin valor. Ana Taran, por favor, le das la bienvenida a las dos. Gracias. Good morning, Nirmala Didi, Suman Didi. Om Shanti. On behalf of Buenos días, Nirmala Didi. and Sister Claudia, De parte de la hermana Claudia y del both equipo de Vihasa, beautiful quiero darles la bienvenida con estas hermosas flores dahlias are very rosadas, popular in the son West dalias here, and they're que blooming son muy populares en la costa occidental y están ahora totalmente florecidas. Y ahora un anuncio rápido. Tenemos si tenemos personas que quieren escuchar el programa en tamil, por favor vayan al cuarto de inglés, al salón de inglés. El salón de inglés, la traducción de tamil es en el salón de inglés. लाइट थोड़ा बढ़ा दो यार Focus light लगा लो ना. Om Shanti from Om Gyan Shanti, desde Gyan Sarovar, desde Madhuban. Y el tema de hoy es muy maravilloso. Cómo ser libre de miedo. Y tenemos a nuestra querida Nirmala Didi. Ella es la que va a hablar de este tema porque ella es la encarnación de estar sin miedo. Cuando miramos a este escenario, Didi, se dice usualmente que en el century 17, el siglo XVII era el siglo de las matemáticas, el 18 de física y ahora el de la ciencia. Y ahora el siglo XX de tecnología. Y el siglo XXI es el siglo del miedo y de la ansiedad. Y como hay tanto progreso en términos de tecnología, para poder llegar a la gente tiene que aprender a vivir con esta ansiedad y con este miedo. Y ahora vamos a hablar más en este tema el día de hoy. Y para poder estar sin miedo, debemos entender por qué tenemos miedo y cómo podemos definir el miedo.
¿Y por qué a veces tenemos miedo? when there is Cuando insecurity, hay inseguridades, there is fear. existe el miedo en nosotros. As we know, Y como sabemos, everybody is afraid todos of death, tienen miedo de la muerte. not Brahma Kumaris. No los Brahmakumaris, porque nosotros sabemos Eternal. que el We alma es eterna leave the body. y que solamente vamos a dejar el cuerpo. Tan pronto como estamos libres de cuentas kármicas con este cuerpo, con amigos y familia, dejamos el cuerpo. There is no fear of Entonces no tenemos miedo de la muerte. En efecto, die alive. morimos vivos, That is why estando we vivos. are alive. Esto significa que cuando estamos vivos, From people nos and desprendemos de la gente, friends de los amigos, and del possessions. cuerpo, de las posesiones We are ready for that. y estamos Nothing listos. belongs to me. A nada me pertenece, Belongs to God. todo le pertenece a Dios. When somebody receives something, Por they say, cuando yo recibo "God has algo, given me child. Oh, God has oh, given Dios me ha dado wealth." esto, me ha dado riqueza, me ha dado todo. So if he has given, I give it. And then When we start to follow the spiritual path, so Cuando we empezamos a seguir este camino espiritual, think of what pod- fear is all about, and we get podemos try to entender por get qué es lo que el control. miedo es. And in the world, Didi, Y en fear el has a mundo beautiful definition del of miedo fear. tenemos una FEAR definición. is the alphabets, right? Spelling FEAR, false expectations. A las falsas expectativas que aparecen reales. Las falsas expectativas aparecen reales. Because we fear of something in the future. It's a ¿Por qué false tenemos miedo al expectation. We futuro? feel that it is coming very real. So Es un miedo que se convierte en algo real. inclined towards, Entonces, estos spirituality. que no Those que who no are so están busy in inclinados their hacia lives la of espiritualidad, los que So están they muy have ocupados en el fear mundo of diario, different la things, vida real, de la vida diaria. right? Maybe Ellos it sienten could be dos fear cosas. of Ellos darkness, sienten miedo de la fear of oscuridad, many insects. miedo de los So, insectos. can we look into different aspects of Podemos fear, mirar en aspectos because distintos del we are miedo human beings also. So we'll go there, porque we somos can seres start humanos. from this. So how do we deal Entonces, ¿cómo podemos fear of nosotros insects, ah, fear of animals, or con fear todos estos of miedos y fobias many de animales, elements also? Some people de los fear elementos? Muchas personas heights, tienen miedo de some los elementos. fear, Algunas personas planes, tienen some miedo de people las aguas fear profundas. airplanes, some people Algunas fear personas tienen miedo de los aviones. So how do we deal with that? Entonces, ¿cómo podemos Or fear? cortar estas fobias? ¿Son fobias o son miedos? ¿Cuál es la diferencia? fear. Fear, okay. Yo los llamaría miedos. Now, Ahora, human being is minimum 5 feet Okay. and cockroach is 1 inch. podemos mirar que una cucaracha solamente mide 1 pulgada. So Entonces, I should be afraid of this mosquito's ¿por nature. qué tenemos miedo de estos bichos que no miden ni siquiera 1 pulgada? Oh yeah, we can be trying to prevent that by spreading mosquito repellent Repellent, yeah. or cockroach. We
¿Por qué tenemos miedo de estas cucarachas y de todos estos insectos? Pero no debería haber miedo, porque ellos no pueden hacernos demasiado daño. I'm powerful than them. So then we don't have to. Tenemos la conciencia y pensamos que somos más poderosos que ellos. Y no debo tenerles miedo. Okay, these are about insects, right? About Esto es acerca de los insectos, fear de of los insects animales. and things like that. So one of the La consciousness is serpiente. I'm powerful than these. So then we can La conciencia es, tengo tengo más poder que estos animales. So Mm, La conexión es inestable, no entiendo lo que está haciendo a veces. Sí, dice que lo que pasa es que parents algunos padres try to teach swimming to young le quieren enseñar to your a nadar a los niños jovencitos. so if parents Y si try los to padres teach them swimming tratan de enseñarles a nadar cuando están muy jóvenes, okay. because nowadays entonces ellos no van a tener miedo. fashion to deliver Porque child hoy en día es una moda in water. Okay. dejar el chico a nadar en la piscina o la chica, es la moda. Swimming is Entonces, or water should not be problem. no queremos que los niños tengan miedo del agua, pero hay algunas personas que también están con miedo de las altitudes, ¿no? A las personas que les da vértigo. Entonces necesitamos tener cuidado. Stay on a stable ground. So there are always means. I know one person who Ella had dice que ella conoce una persona que tenía miedo flying de volar en un avión. He did Lo que él hizo fue past life therapy, hypnotherapy. tuvo que hacer terapia para poder volar y se dio cuenta de que en el pasado, que en una vida pasada había dejado el cuerpo mientras estaba volando. Entonces todavía estaba preocupado en este nacimiento. But once he had that hypnotherapy, he finished that fear. Pero él, con la terapia él pudo quitarse ese miedo. If they find out the reason why Entonces yo creo, then si ellos encuentran la razón por qué es que tienen miedo, be afraid. Yes. no van a tener ese miedo más, nunca Time, más. these physical things, afraid of these physical things. Muchas is veces something tenemos miedo de cosas in our físicas, past life. algo conectado con nuestra As you vida said, the pasada. person, Como dijiste, esa persona left body, died of height in the last dejó el body. cuerpo, Some person must have died drowning, alguien se ahogó drowning, and must have drowned, and that's the reason that. कुछ चाहिए दीदी? y esa es la razón. नहीं दिख रहा है वो सिर्फ ये चार्ट हमें नहीं अब आप दिखाई दे क्लियर दिख रहा है वो तो इसमें म्यूट कर दूं क्या इसको म्यूट कर दूं किसको नहीं इसको नहीं चाहिए
So these are physical things, which Estas son cosas físicas, Didi, life also que están conectadas con nuestra vida pasada. as God says here, when we die, Dios dice, thought of when we die always counts in the next birth. el último pensamiento cuando morimos siempre cuenta And the soul en el has that próximo power to carry nacimiento. fear Entonces, si esa persona murió con or miedo, fear or entonces fear esa of the persona future. lleva, arrastra ese miedo a la vida siguiente, In the soul. So porque therefore, as esto that es regression una or grabación en understanding el of alma, these things, so profunda en el alma. will really help us. That's what you're saying, right? But another thing is, Otra cosa, Didi, es que hoy en día especialmente, many people are mucha gente afraid of the future. están preocupados por el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Maybe in personal life, what will happen in Tal vez, in my family, ¿qué va a pasar en mi futuro, en mi familia? future of the world, the La cosa es el futuro del mundo. So then, that's a fear most of the people have nowadays. Ese es el mayor miedo que mucha gente tiene, especialmente la gente tiene miedo de perder el trabajo, o van a perder sus ingresos financieros. Now, spirituality Ahora con la espiritualidad teaches aprendemos en que debemos poner nuestra confianza y en que no debemos poner nuestra confianza. Porque si tengo fe en Dios y yo me convierto en un hijo de Dios, y Dios es mi madre y mi padre, and that's why we take all responsibility of ours, not only ours, but our family. So y por eso no solamente tenemos la responsabilidad propia, pero la responsabilidad sobre nuestra familia. I'm sure God will help. To us, we are given promise that you will get at least dal and chapati, and sabji and rice. Y si estamos aquí con los Brahma Kumaris, nos dan dal and chapati. And also, Y we también get imperishable wealth through recibimos riqueza imperecedera a través de la meditadora, paz, felicidad, amor, gozo y todas las virtudes. etc. So, Entonces, that feeling, I'm quite tenemos happy. este sentimiento. So fear of losing job, fear of No tenemos miedo de perder el trabajo Incidents o de perder el or, ingreso. No tenemos miedo de accidentes untold incidents. So people have o de incidentes que no nos han dicho que nos van a suceder. ¿Cómo podemos superar esos miedos? fear of the unknown. ¿Cómo podemos tener coraje y abandonar los miedos de lo desconocido? what we are taught to do things. We will not allow such thought that I will have accident. Okay. Because by thinking I may have accident, I feel Si yo pienso que voy a tener un accidente, yo empiezo a invocar un accidente. no, nothing is going to happen to me. Pero si yo digo nada va a suceder, Likely that nothing will happen to me. no, nada me va a pasar. What we
No debemos atraer cosas negativas con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un poder inmenso. Necesitamos crear pensamientos positivos hacia el futuro. Few months ago, I came across this article. Hace unos pocos meses yo leí un artículo In those days, en esos días theft had increased. los robos se habían incrementado. Es natural All the houses, they start thinking, oh, the thief should not come to our house. You know, like, La gente empieza a pensar, ellos no deben venir a nuestra casa. Necesitamos permanecer seguros. Y habían una esposa y un esposo. Y cuando se iban al trabajo a las 9 de la mañana, cerraban con llave la puerta y pensaban y ellos pusieron muchos seguros y dijeron los ladrones no van a venir a esta casa. Pero después vinieron los ladrones y robaron. Ellos fueron súper cuidados. Ellos estaban cerrando su casa con llave, pero mentalmente estaban atrayendo el evento que les sucedió. Con sus pensamientos. It was like do the robbery. Like, so fearless, if we have that meditation program हो रहा है, meditation hall में. This is the other thing. So the idea is now if that couple would have thought, okay, our house is secure, nothing Si will esa happen. pareja hubiera pensado, nuestra casa está segura, está completamente segura. Eso es crear pensamientos positivos y también al nivel vibracional. Se sienten seguros si están asegurándose con los niveles de vibración. Usualmente, cuando ellos no saben del futuro y tienen miedo del futuro, entonces tenemos la tendencia a crear pensamientos negativos. Y aquí siempre tenemos que pensar positivo para atraer esa posibilidad en nuestras vidas. Attracting positive. So solamente debemos aplicar la ley de la atracción, atraer cosas positivas. Y cuando vamos a empezar a hacer algo nuevo, siempre tenemos miedo de lo desconocido. Tú dejas la India y te vas al extranjero y en los 1970 era muy difícil. Hoy en día ya hemos tenido mayor exposición a la cultura fuera de la India a través de los medios sociales. Pero en los 70 tú no tenías ningún tipo de exposición acerca de la cultura fuera de la India. ¿Cómo pudiste superar cuando te pidieron que fueras a hacer servicio en Mauritius, en África? O ella fue primero a Londres.
¿Qué pasó? El primer momento que dejaste la India y te fuiste a Londres, ¿tenías miedo? ¿Y cuál era tu pensamiento, tu proceso de pensamiento en esa época? on God. And Didi estaba inspirada en God, en Dios. godly savor. What is vow to have? Y cuando estoy haciendo servicio divino I en el was nombre de Dios, afraid because nunca tengo in the miedo, house that I was porque en la casa donde yo estaba segura. upstairs, we were Y habían 2 only cuartos en el in the segundo piso. same Y éramos floor, 3 same personas, bathroom, toilet. solamente But el extra era I was el not baño. afraid. Pero nunca tuve miedo. I knew I was under God's protection. Siempre, yo sé que siempre estoy bajo la protección de Dios. Wherever I went, many no friend, no relative, no center, nothing. But somehow, De algún modo, Baba siempre me da coraje. Gyan, Antes de estar en India también, Mumbai, cuando estaba en Mumbai, my parents would not allow me to go anywhere new. They will send my cousin or uncle or my brother. y entonces yo estaba muy protegida por primos y tíos y por la familia. En esos días, en los 60, había mucha protección. Pero cuando me fui a hacer el servicio de Baba, me fui sin nadie de mi familia loque. Y nunca tuve miedo. Yeah. That's why you were courageous. You didn't have to work much. Estaba llena de coraje You were spiritual and that's the reason. por el poder de tu espiritualidad y tenías fe, fe, In the self and faith in God. fe en ti misma y fe en Dios. In the Y eso te dio el I coraje. also remember in my own life, I was studying my degree engineering in the late 80s, almost 90, I can. En los 80, a los finales de los 80, tenía vacaciones por un mes y no quería desperdiciar mis vacaciones y quería estar en esa época en Madhuban. Y yo vivía en Bangalore y no había mucha gente que venía a Madhuban en esa época. Y yo pensé, a pesar de que no hay grupos que se van para Mount Abu, quiero pasar mis vacaciones en la montaña Abu. Y le pedí a mis padres que me compraran el tiquete. God is with me. So then I hoped that in my cabin, there's a cabin of 6 people in the train. There's first cabin is a for Y women. había una cabina. So I got booking in the female women's cabin. And I prayed. So if all are women, it will be good. So by chance, Y yo quería que and I was the only girl in the yo cabin. quería que fueran solo And mujeres. there was a closable door. Like, Y en una cabina de 6, 5 others todos were eran me alone in hombres. the closed cabin. Y yo era la única mujer. I kept Pero, with me to be pero yo mantuve a Dios sleep conmigo. night, of course, but then I had that courage. So when I got Tuve el to coraje. Ahmedabad, because the train was delayed, the connecting train, Y en Ahmedabad, and it was at night. el avión lo habían demorado y perdí la conexión del tren. I didn't have the address of the center in Y no sabía qué hacer, no sabía la dirección del centro at that time.
en Ahmedabad. Entonces conseguí otro tiquete de avión que me trajo a la 1 de la mañana al camino de Abu. Hice todas estas aventuras y me quedé en la estación del tren hasta las 5 de la mañana y después cogí un taxi hasta la universidad. story, which I was able to have in God, and I didn't really want to waste that 1 month time in my law kicks. I want to spend that. Yo no quería pasar ese tiempo con mi familia Logic. Yo quería pasar ese tiempo en Madwan. Yo solamente tenía 20 años en esa época. Eso me ayudó. Esa visita a Mount Abu en esa época me ayudó. Dios me dio mucha fortaleza. When you dedicated, you were a doctor, practicing well, earning well, but then you decided to leave away everything and dedicate Y cuando tú dejaste toda la vida lógica atrás y te dedicaste a vestirte con un sari blanco todos los días, tal vez un miedo con la presión de la sociedad. ¿Qué pensarán los demás de mí? Esto fue una de las cosas. Nuestra sociedad. Otra cosa es la difamación en la sociedad. ¿Cómo podemos If salir I adelante? can surrender with my own will, and I know that this is the best life. Si yo me he entregado y sé que esta es la mejor vida, dice Didi, no me importa. No me importan las opiniones de los demás. Afortunadamente mi padre Loki también nunca le importaban las opiniones de la sociedad. Él tenía sus propias opiniones, diferentes de las opiniones de los demás. Era No. La conexión es un poco inestable, pero la hermana sigue diciendo que afortunadamente nunca tuvo el problema de querer complacer a la sociedad y las opiniones de la sociedad. Ni en su vida Loki, ni su padre tampoco, y mucho menos ahora que está en la espiritualidad, porque su padre tenía sus propios principios en la vida. I was lucky to inherit his many qualities. So we should not think whether Entonces no debemos pensar we are on the right path. qué es lo que los demás van a pensar de mí. All small talks. Yeah. Because some of the mothers with children, the society will say, oh, La sociedad tiene sus propios dichos, sobre todo con los niños. in the morning or the Todos los días se pone un sari blanco, se levanta temprano en la mañana her children y ella no cuida a sus hijos, prepare pero las madres for preparan el desayuno, of society. They escape from the responsibility of pero the house. nunca estuvimos preocupados por las opiniones de la sociedad. They are working double time. They are taking complete attention. Entonces, muchas personas no saben que están trabajando doble.
tiempo doble, cuando están siguiendo el camino espiritual. Hoy en día hay una cuestión de enfocarnos más, ser conscientes de lo que comemos. Por supuesto, tenemos que prestar atención a lo que comemos, necesitamos comer saludable. Particularmente, like they fear something about consuming certain things. tenemos miedo de consumir ciertas cosas. How can we overcome this? Is it right? Is it right or wrong? ¿Está correcto o incorrecto tener miedo de lo que consumimos? Okay, Okay. but overcautious Yeah. is not right. Okay. So how do you draw that line? Cautious. ¿Cómo dibujamos la línea entre precaución y precaución obsesiva? What will be affecting our health? Then ¿Qué es lo que va a afectar nuestra salud? you have to be cautious. But Natural. just as we were saying that some people are so negative. If I eat this, I'll become sick. If I'll eat this, I'll become sick. Necesito ser negativa y pensar que si como esto me voy a enfermar. Sickness. Porque si pienso eso, entonces estoy atrayendo la enfermedad. Because I know nowadays people Hoy en día, la gente milk and dairy products. they no don't quieren want tomar white leche rice, ni they don't comer want white los rice. productos lácteos, Gluten also. no quieren el gluten ni el arroz blanco. Okay, because otherwise they are allergic. Allergic to it. Okay. So they have to do it. Okay. So we need to just Entonces, not overcautious. necesito It is nowadays tener some precaución, signs pero no people precaución obsesiva sobre lo que comemos. responsibility. Muchas personas, muchas veces la gente no quiere tomar They are okay to be working under someone, but Están trabajando bajo alguien, of extra work or to lead pero si le damos más want to responsabilidades, the position and broad ellos respect quieren ser líderes, doing things. They don't want pero en to términos de take doing responsibility. They cosas, fear ellos no quieren tomar responsabilidad, tienen miedo de la responsabilidad. ¿Por qué sucede esto? Because they might be feeling I'll be stressed. Okay. Porque estas personas están bajo el efecto del If estrés. I Del estrés. don't perform properly, they may think I'm not capable Or maybe in other ways, La conexión es inestable. No entiendo lo que estás diciendo. take up the responsibility, they Están hablando de la responsabilidad y que no debemos tener responsabilidad they will criticize. de los aspectos negativos. Crit- Hay personas que tienen miedo de ser Information. criticados. And maybe that's the Todos reason tienen they don't miedo want de to la take defamación. possible. Y quizás por eso no quieren tomar responsabilidad. We get rid of that. Entonces, In case if somebody is having that fear of defamation and that person is having the capability to lead. si hay una persona que tiene las Inside habilidades fear para of ser un defamation. buen líder, pero tiene We miedo de can do defamación. is just encourage Okay. that you Lo are que podemos hacer es do it very darles, well. Please go hablar con ellos y motivarlos con palabras motivacionales. encourage Puedes them. hacerlo, Yeah. yo
creo en ti, y ayudarles a creer en ellos mismos, esa persona necesita trabajar en sí misma también. Need encouragement. Yeah, along with encouragement, maybe they've also. We have to teach them also as what to do now. Necesitamos enseñarles And give cooperation. en cooperar con ellos. Because I remember the first time I came up on the stage to talk, I had stage fright. I had mugged up. La primera vez que every subí word. al escenario, I had written while tenía sitting miedo del listening to escenario. talk. I was supposed to just speak for 5 minutes. And I Yo had tenía que hablar por 5 minutos. And I remember it was an Om Shanti Bhavan. So Estaba en Om Shanti I had a Bhavan lot of fear inside. y tenía mucho miedo What adentro. others people will think. No So sé qué era lo que la I otra did gente what pensaba. myself. One is Pero that, después Didi, trabajé en mí we need misma. to work on our skills. When we Necesitamos mejorar take any nuestras habilidades. responsibility, we need to work on our skills. Like talking Cuando tomamos más on the responsabilidad, stage, when necesitamos on that particular topic or my trabajar en ese tipo de it's habilidades. if I make mistakes. Y está bien si cometo errores. Laugh at me. It's No okay. importa si otra gente se burla de I mí. used to go up on the stage. Por lo So menos sometimes tenía el pain coraje when we make de mistakes, subir al we should escenario. not be afraid of making mistakes. Entonces no debemos People, tener I think they miedo. fear making mistakes. Human beings, we are human beings. We are not perfect. We are bound to make mistakes. But when we learn from our mistakes, Y necesitamos aprender de nuestros errores y so mejorar en that esos we are aspectos en los que and somos débiles. to go ahead. So that Y is eso nos va a ayudar a salir to adelante. make mistakes. It's okay to make mistakes. So when we Está bien recognize cometer that, errores. we can and a few days ago I was speaking to, because last week we had El sonido of youth who were here. está hablando que tenían grupos Of de this particular conference jóvenes. they were attending in Gansu. Estaban hablando en una conferencia en Gianterova She said, y una niña I dijo, don't like gossip no me gustan los chismes. because when we are involved in a spiritual, on the path of spirituality, we don't like gossip. Y We don't porque cuando have estamos interest in gossip. en el But camino de la said espiritualidad no nos gustan los chismes. my friends and the friend circle, but then also I don't want to be left out from that group. Pero muchas veces tampoco quiero que me saquen del grupo porque tengo miedo We do something different. presión de nuestros compañeros. Involve us in their group. So this Porque si nos ven diferentes, actuar diferente, entonces no nos envuelven en su grupo. I will have to get involved in gossip because I don't want to get left out from a friend circle. So it's a tricky position to be in. So for us, it's okay. We are here. We don't have to balance both life. Ah, But those who are es una situación. they have to balance. Nosotros no tenemos ese problema porque estamos aquí, pero los que están afuera del mundo tienen que balancear esto. ¿Cómo podemos ayudarles a superar sus debilidades? Fear of being left out. El miedo de que los dejen fuera del grupo. For spiritual people, it doesn't matter. Dividir Mala dice que somos personas espirituales. ¿Por qué? Shouldn't be wasting that time and energy. Somos personas que no van a desperdiciar la energía. Something, studying something, Hay veces estamos estudiando algo utilize that time in a worthwhile way.
y Otherwise, usamos nuestro tiempo de una manera que vale la pena. and putting rubbish in the head. Y no tenemos que poner basura en nuestra mente. Yeah. We will do. But otherwise they'll outcast them, no? Pues, De otras maneras, okay. la gente los convierte en Companion. Yeah, sometimes I think maybe even En, it is thought personas que son relegados del grupo, it is no forman parte del grupo. to O scapegoat también. household family functions and everything, but then go with the intention of doing service, benefiting others. Siempre que vamos a hacer servicios, tenemos que hacer servicio, no para ver con la intención de mostrar mi sari o mi ropa, pero con la intención de beneficiar a las demás almas. Maybe externally they might be dressed like that, but internally when they have that intention, maybe that will really serve the purpose. Not to be influenced. Necesitamos no estar influenciados Influence them in a positive way. y no dejarnos influenciar de nuestra familia para influenciarnos a ellos de una manera positiva, para hacerlos mejores personas. I remember, Didi, one story, like Recuerdo una historia. They were trained, and after 1 year, they were asked to go to different places and serve people. And one was asked to go to a brothel. A alguien le preguntaron, le pidieron que fuera a un brothel. Okay, he didn't get afraid. Okay, I can go to the brothel. Sí, él no tenía miedo, él dijo, yo puedo ir. What will happen? Let's see. This monk has Y got todo el mundo estaba pensando, ay, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mirar. and all those things. Él se va a dejar influenciar de esas personas. When they were asked to come back to the monastery, that lady accompanied him in a monk's dress, in a sadhu dress. So that was his influence. He didn't get influenced by that woman, but Él no se dejó influenciar de la gente, pero esta mujer que estaba ahí sí fue influenciada positivamente por el monje, porque el monje tenía confianza en sí mismo y pudo influenciar positivamente a la mujer que trabajaba en ese lugar con la ayuda del ser divino. We have to give them chance for asking question. Yeah. So Didi is saying, Didi is asking that, yeah, okay. Lo que Didi está preguntando, ask questions. We can take está diciendo que ahora podemos tomar las preguntas que tenga la audiencia. Gracias, Didi, por tu generosidad. El tiempo voló. Gracias, hermana Suma, por entrar en cada detalle. Actually, there's a long list, but it's a limitation of time. So now we'll take a bit. Hay una lista muy larga, pero entonces aquí nos hicimos lo que pudimos con las limitaciones del tiempo. El miedo de la muerte, la inseguridad, de ir al escenario, de problemas de salud. Alguien dice, alguien hizo un karma negativo en el pasado. Y muchas personas tienen miedo del karma del pasado. ¿Cómo los podemos ayudar? He has done something. Yeah, he has done something bad karma. So he is fearing the result. Fruit of that karma will definitely come in his life. Definitely he will. Yeah, so how to get rid of that fear? Okay, it will come, but then We should say that we should be afraid of doing any sinful karma. yes. Debemos siempre tener mucho miedo de hacer karma negativo. It's past. It's past now. We can't do anything about
Pero si ya lo hicimos, está en el pasado y hay que dejarlo en el pasado. Tenemos que seguir adelante y mejorar y mejorar. La espiritualidad nos enseña que a través de la meditación podemos absolver nuestras acciones pecadoras o de karma negativo. Y también podemos a través de la meditación hacer karma, nuevo karma caritativo. Say sorry. Y también So, podemos practicing and disculparnos. absolving it through meditation. And also, maybe we can nullify the negative actions by doing charitable actions, but somehow we can reduce the impact of it. Yeah, because realization is the first step. Cuando nos damos cuenta que cometimos un error, llegamos a la realización, ese es el primer paso de transformación. Y entonces aquí cuando realizamos esto, medio trabajo ya se ha hecho. Right, thanks. So someone is asking that she's probably a Alguien está Kumari and she's preguntando. not got much of family. So fear A una of Kumari que no tiene mucha familia y tiene miedo de estar sola. I think Didi gave the answer. I think spirituality is the answer for everything. But you want to La espiritualidad es la pregunta, la respuesta para todo. ¿Y cómo puedes dejar el miedo de estar sola o de estar solo? Get married. Cásate si tienes miedo de estar solo. Or don't leave parents. O nunca deja a tus padres para que no estés sola. If you are staying with your parents, you are not alone. Or if you are married, you won't be alone. Or you find Si estás casada, no tienes miedo. companions. O encuentra compañeros de apartamento, compañeras de apartamento. We have Shakti Bhavan, Bhavan, and in Shakti Bhavan, 3-4 sisters stay together. So either with your Y en Shantivan hay 3 o 4 hermanas duermen juntas. Maybe it's Necesitas estar con el grupo de personas. maybe making friends, spiritual friends. Necesitamos hacer amigos espirituales Because we are social beings. We can't que do están en el mismo camino. Somos seres sociales. loneliness, maybe, yeah, we need somebody to talk to or share our feelings. Necesitamos alguien con Path also, con yeah, quien the- hablar y the compartir nuestros power of sentimientos. gathering, has El immense poder de la power. comunidad tiene una energía inmensa We listen to para que no tengamos que estar solos. So we have a workshop talking to each other, people. So Tenemos talleres, programas talk to. y charlamos los unos con los otros y este es un espacio en el que logramos sanarnos. When you said fear of taking responsibility and fear of speaking, public speaking, Miedo de tomar responsabilidad y miedo de hablar en público. No debemos tener miedo de cometer errores. No tengas miedo de no lograrlo. Debes tener miedo de no intentarlo. Y necesitamos trabajar en superar nuestros miedos. Our first administrative head, whose memorial day is it today? Used to call her mama very fond. Didi, ¿quieres hablar de tus experiencias en compañía de mamá? Cómo ella logró mantenerse sin miedos. Y también Didi con sus experiencias en el Asia y el Pacífico. I'll repeat your question, Manoj. I think Didi didn't Yeah. get it. La hermana va a repetir la pregunta a Didi. Embodiment of fearlessness.
La pregunta que hizo el hermano Manoj, fearlessly. One is, another is your y está experience. repitiendo la misma pregunta. Such experience where you faced, your fearlessness really helped in a certain incident. Cualquier experiencia en la cual ser sin miedo te ayudó a salir adelante. Estar libre de miedos te ayudó a salir adelante. I traveled alone all over Africa. Yo visité toda África totalmente sola. and Fiji, etc. New Zealand y Fiji y otros países No center, no donde friends, visité lugares donde no habían brahmins, no but habían centros, no habían amigos, nada. I was accommodated by Pero me different acomodaron. families. Diferentes familias me Cook for acomodaron. myself, Yo cocinaba por mí misma, para mí, dal, rice for them also. y también cocinaba para ellos. If you are using cooker, why don't you cook for us? Y me decían, bueno, si estás usando la So estufa, ¿por qué no cocinas para nosotros? I never had fear Nunca tenía miedo alone de estar sola, because porque I was on godly service. estaba en el servicio del I Papito trust Dios. God as when and Y Dios era mi compañía protect en todo minuto y mi protección. so I never felt any fear. Y nunca sentí ningún tipo de miedo. Who are truthful. Y los que dicen la verdad no tienen nada que temer. Los que están haciendo cosas equivocadas, ellos tienen que tener miedo. Right, great. So I think beautiful three values which we can summarize from today's talk. Muchas gracias. Que podemos sumarizar Which Divi mentioned in the end. a estar sin miedo es la fe, la verdad y el coraje. Fe, verdad y coraje. Y hay alguien de las Filipinas que está preguntando, ¿cómo podemos quitarnos el miedo de repetir los errores del pasado? So you should not repeat it. So how to get rid of it? How to get rid of the fear of not repeating the mistakes? ¿Cómo podemos liberarnos del miedo de no repetir los mismos errores? Presta atención. Si no quieres hacer los mismos errores, cometer los mismos errores nuevamente, debo prestar atención antes de hacer cualquier cosa. Piénsalo 2 veces. Y naturalmente, a veces uno comete errores. Nadie puede ser perfecto. It's very much necessary. Yeah. And thank you so much for this answer because this reminds me, Didi, of. Gracias por esa respuesta. Esta nos recuerda a mamá. Un error se comete solamente una vez, no 2 veces. Gracias. Ya acabamos las preguntas en el interés del tiempo. Y ahora tenemos los anuncios. Y antes de hacer esto, tenemos el doctor Ashok Mehta, que siempre está aquí para darnos las palabras de agradecimiento. One I have. So nice to hear Nirmala ma'am and Muy lindo escucharlas a ustedes dos en este tema, hablar de este tema de estar libre de miedos. the fear, I became a fearless or initially what was the fear? Esto me recuerda cómo yo me convertí en alguien libre de miedos. I felt one is the upbringing and the surroundings in which you are born.
if you're very protected, Yo pienso que si eres un niño muy protegido, I've seen in a contrast with no what I tienes see, miedos. in my personal life and what I see in my children and my grandchildren. Lo que veo en mis hijos y en mis nietos. They have more protection, more support, and I think they have less Están muy protegidos y tienen and soporte fear and less y están libres de miedos y tienen más coraje para encarar las cosas que trae la vida. in a house in Mumbai. Yo vivía en una casa en Mumbai. And following after a house with the paddy fields. Fue la última Very casa population, and you are brought up with y había muy poquita población lower economic status and y habían personas de pocos recursos when you're y tenían people who are near fear. y, So y nosotros teníamos un poco de miedo, ¿no? De esas personas. child, but my mother Yo era el único hijo. in other words, you would see that you don't get scared of darkness. Mi mamá era muy protectora And y ella siempre nos cuidaba, que no tuviéramos, nos acompañaba para que no tuviéramos miedo. it used to go till late night, and by 10 o'clock I Y el was programa era muy tarde en la noche. this was about 20 minutes from my house, and Y esto quedaba como 20 minutos de mi casa. away because I told my mother that I would like to go, and she thought that I'll not go, but I just decided to go alone. And Y yo decidí ir solo. as soon as I reached those streets where the Y apenas light was llegué there, allá, there was darkness, and I realized esas that I calles was feeling oscuras, scared, and I started me di cuenta. like what I was Jain by birth, so the Naukar mantra, you just kept on repeating by the time you reached home. And I think that was the last time I felt. Y cuando llegué a casa, no tuve nunca más miedo. I think the same thing happened. De ahí en to adelante me jamás me dio operating as miedo. a surgeon. Initially, A there's veces cuando estás operando y eres un cirujano, if something goes wrong with your patient, especially siempre es miedo que si algo le pasa patient, al paciente en la mitad de la massive operación bleeding during the surgery, there's always y esa persona se desangra, that you may not lose the siempre hay miedo de que puedas perder el paciente. I think the teamwork and the surroundings and the colleagues you have help you to overcome this kind of a fear. Another is, of course, a fear of Y yourself. pero aprendes a superar ese miedo. También el miedo de la One of muerte. them was a drug allergy or something, and I bled very profusely in America. And I was alone. And Una vez I received about 30 pints of blood. una persona se estaba desangrando, me tuvieron que dar 30 bolsas de sangre And of course, I was about y en esa época I was full. yo tenía 33 I años kept on telling myself, I'm not y tenía buena experiencia como cirujano. skills which I developed, and I wanted to see my daughter grow because she was then about 4 years old. So I think there's so many things happen in life. Muchas cosas pasaron en la vida. Less of, and when at age 70 almost, I underwent a major A la cardiac edad surgery, de 70 me tocó hacer otra cirugía para reemplazar la válvula del corazón de un paciente. Y también he hecho muchos otro tipo de operaciones de corazón, de bypass. Todo lo que hemos hecho, siempre logramos salir exitosos de todas estas situaciones. My surgery as well as my clinical work. In other Y words, todavía estoy disfrutando mucho cirugías y trabajo clínico. circumstances which make you fearless and make you stronger. So I think it was a pleasure listening to you. You have taken a whole gamut Es un placer escucharlas a las dos. which we should develop, whether we're like you were talking about the flying on aeroplane. I used to have Eso que dijeron never sat in de hablar de los aviones, de los miedos, de la fobia de los aviones o los miedos de los aviones. And I used to have one of my very close relatives. She was terribly scared of cats.
If she saw a cat in a restaurant, Tenía familiares que tenían miedo de volar, también miedo de los ladrones. oh, she would create a scene. She would start yelling and she would walk up. So I think fears have multiple dimensions, and you have Yo pienso que los miedos tienen dimensiones múltiples. large, complex areas of fear. Thank you very much. We enjoyed. Muchas gracias. Hemos disfrutado. I think it's such a pleasure. Es un Thank you very placer much. estar con ustedes. Gracias por all compartir. Thanks a lot. Thank you. Om So Shanti. Thank you, Dr. Mehta, for sharing your insights. And I will just Gracias, quickly do doctor Mehta. announcements so that we know what is Voy a hacer coming los for the next anuncios. week. In the next 12 hours, we are doing the En las silent siguientes horas So estamos once a month, haciendo on el the retiro Sunday of the de month. silencio Tomorrow we are doing it again in remembrance of our first administrative head. y mañana también en el nombre de Baba 12 hours from now, more India time, 8:30 to 10:30 a.m. de las 8:30 a las 10:30 de la mañana. Advantage of this. And as always, the next weekend we have the workshop. Y el próximo fin de semana tenemos el taller. Points, both of them have spoken. We'll also have experiential exercises as we always do on the first hour. And the second hour, we have a very new sister who's speaking, though new, but she's quite an old BK, I must say, joining from USA, Sister Nalisha. Hermana Mehta. nueva de And los she was Estados serving Unidos, in Nalisha Brahma Mehta. Kumari since almost 25-30 years now. Ella ha estado en los So Brahma Kumaris. she'll be joining from Washington, D.C. We'll be sending out Ella va a hablar desde Washington, that will be on D.C. 1st July. And the next value Y el 69 siguiente is valor a very es important 69. of us at Brahma Kumaris. All of you know why. Es So we are un, doing a commitment. And we es have un our gran... Rajyogi sister, Sister Denise, Tenemos a who is nuestra joining querida from France. hermana muy experimentada, Denise Flores, desde Francia. Y esos son nuestros canales de YouTube y nuestros sitios de internet. Y podemos encontrar todos los episodios. Con eso voy a dejar de compartir la pantalla. Les pido que abran las cámaras para que tomen la fotografía que van a tomar ahora. Y el hermano Nikhil va a tomar la foto. So if you all want to be snapped, please switch on your cameras and then we'll just, after this, go into silence and meditation mode with Sister Suman and Nirmala Devi. Right, so done, Nikhil bhai? Okay, so we'll just hold on. So all of you just hold on for half a minute, your cameras. Thank you. Done? Okay. All right, thank you. So we'll just take powerful drishti from Didi and maybe Sister Suman wants to have a small commentary on fearlessness. Over to you. Thank you.
Thank you so much once again, Nirmala Didi and Gracias sisters. a todos. Gracias, Nirmala Didi, y a todos por su participación. Adiós. Chao a todos.